del libro Los medios a las mediaciones. Entonces, contemos las tres cosas principales. ¿Qué fue lo que quisiste hacer con ese libro o qué se te ocurrió que ibas a hacer con ese libro? Iba a quitarle protagonismo a los medios que parecían ser los autores y dueños del mundo de la comunicación, y metí esa palabrota que era mediaciones en ese momento, pero que era una de los conceptos claves de toda la obra de Paul Ricoeur y de Ladrier, el que me puso en contacto con Paul Ricoeur. Entonces, mediación es algo así como la sal de la vida. ¿Sí? Es lo que está posibilitando que haya diversidad de sabores, pero sabores. Entonces la gente puede decir, oye, me supo bien. ¿Ah? En estos últimos 2 o 3 años, que leo mucho más que escribo, me doy cuenta que no es una palabra que ha pasado a las ciencias sociales. Y esto es una tragedia. Porque es el concepto que sustituye a la materia y la forma. La mediación es forma y materia, ¿sí? Que sustituye un montón de dicotomías, la rompe, la supera. Pero en las ciencias sociales no ha entrado mediación. ¿Por qué? Porque no viene de la sociología, ¿sí? De la sociología gringa. Si viniera de la sociología, ya estarían todos los pendejos ahí, siendo maravillosamente cosas de la mediación. Entonces, es lindo que en comunicación, en el campo de la comunicación, en el campo de verdad, de fuerza, sabiendo de que hoy la información puteó todo. Porque la información se compra y se vende. No como cuando eran los periódicos, sino que hoy hay grandes espacios llenos de información para usarla en función de lo que más valga en el momento que más valga. Entonces, yo tuve que hacer un ejercicio que no fue nunca dicotómico, pero que sí era quitarle el protagonismo a los medios, ¿sí? Pensando la mediación, la relación de la gente con los medios. Porque la relación de la chica que es la doméstica de la casa, con la radio, con la televisión, con el periódico, no es el de los señores que se van por la mañana y llegan por la noche. ¿Sí? Es otro. Y los hijos de esa empleada que estudian en la universidad, al menos en la pedagógica, realmente sí saben de qué va la cosa. No es contra la palabra medio. La palabra medio es clave. ¿Sí? Sin medio, sin medios, y ahí está la fuerza además filosófica de estar en el medio. ¿Sí? Que no es en el instrumento, sino en ese lugar que pisa diferentes terrenos,
pero a la vez converge, los hace converger. Te digo, yo me la encontré en Paul Ricoeur y dije, por aquí es. Realmente, si hay una palabra que me permitía hablar de lo que yo quería hablar, y eso mucho antes de que yo pensara que iban a trabajar en el campo de comunicación. O sea, en realidad, honestamente, yo lo que estaba era pensando mi libro siguiente. ¿Sí? Lo curioso es que todo fue tan rápido. Cuando Ciespal me pide el primer libro, Comunicación Masiva, Discurso y Poder, ya está ahí. En las últimas 20 páginas del último capítulo está la mediación. Está la cultura popular, está claramente mucho antes de que realmente entrara a lo que sería después, en serio, desde el punto de vista socioantropológico, la palabra mediación. Pero entonces, digamos, por lo que has dicho, hay dos cosas concretas claramente. Una, la categoría de mediaciones surge contra los dualismos. Sí. Digamos. Uno podría decir, las Sí. mediaciones surge contra los dualismos. Y la segunda cosa que dices es, no surgió contra los medios, sino era otra manera de pensar los medios. Exacto. En articulación con los yo- procesos culturales. Eso que yo sigo diciendo, para mí ha sido mucho más importante desde dónde pienso que qué es lo que pienso. ¿Y desde dónde piensa? Ese es el secreto que me llevaré conmigo a la tumba. No te lo voy a revelar aquí ahora. Bueno, visto en esta relación, entonces, ¿qué es lo que articula la categoría mediación? Articula medios, culturas y política. Podemos decir que son los tres cosas que articula. ¿Por qué esa articulación es tan importante entre medios, política y cultura? A ver, si uno intenta realmente pensar por qué los medios se volvieron tan importantes antes de que se nos viniera la avalancha digital. ¿Sí? Cuando yo entro en comunicación, los medios son para el pueblo el cine y la televisión, o mejor, la televisión y el cine. ¿Sí? Y la radio. Y lo único que ponía en contacto a las clases bajas con las clases medias y alguna vez altas era la radio. ¿Sí? O sea, la radio siempre fue el medio oral, el medio pobre, el medio popular. Terrible, porque fue bastante rastrero, pero indudablemente la radio se hizo cargo a su manera, pasando por todas las mediaciones capitalistas y de desprecio incluso a los que realmente oían ese medio. Todavía hay veces que Julito me da rabia, porque maltrata a la gente. Y él tiene mucho cuidado, ha ido aprendiendo a manejar hasta a la gente más ignorante y la trata con cierto respeto, realmente. Pero ahí todavía se le escapa, ¿sí? De que ese medio oral es un medio que es un sustento. Pero bueno, eso es otro tema. Digo, había que partir de los medios, y así partí yo en
en la Universidad del Valle con el plan de estudios, que fue lo primero que escribí, y fue lo que se movió. ¿Quién iba a pensar que lo que me iba a hacer famoso, en que yo me enterara, era un plan de estudios? La cosa más... Bueno, ahí mismo, en ese pequeño plan de estudios, hay una clara relación, y eso vos me lo sonsacaste muy bien en la anterior entrevista, la que salió en la revista de cine, ¿sí? Cómo fueron los medios los que se fueron poco a poco haciendo cargo de unas mayorías que oían radio, veían televisión, no leían nada, ¿sí? Por tanto, su vida entera estaba de alguna manera moldeada por la radio y la televisión. Y eso fue empoderando y fue dando plata. Porque yo creo que durante mucho tiempo la mera publicidad no era tan... Ahora es que es. La publicidad cuesta montones, ¿sí? O sea, les da a los dueños de los medios una capacidad... Claro que eso también está en crisis, pero, Sí, está en crisis. Pero sí les dio durante muchos años. Entonces, el juego entre el papel de la gente que sabe leer y escribir, que en aquellos buenos tiempos nuestros eran muy pocos. La televisión reina porque es barata y está en la casa. Y además nos cuenta todo. Nos cuenta lo que ha pasado, lo que va a pasar, y nos cuenta los cuentos que más nos gustan. Porque si no nos gustan, entonces no los vemos, entonces el círculo estaba muy bien hecho. Pero mi reflexión no era tanto entender la radio o la televisión, era entender, tú mejor que nadie me has oído, entender lo que la gente hacía con lo que ve y con lo que oye. Eso es lo que había que investigar. No lo que estaba en la radio, no lo que estaba en la televisión, no. ¿Qué hacía la gente con eso? ¿Para qué les servía? ¿En qué les ayudaba? ¿De qué maldecían? Eso fue, desde el principio, otra vez, mucho más el desde que el objeto. O sea, ¿por qué les gustaba esto y no les gustaba esto? Es decir, viniendo como yo venía de un pueblo pequeño, yo, sin querer queriendo, me encontré sentándome a ver la televisión con la gente. Y esto partió mi vida en dos. O sea, escuchar lo que la gente decía mientras veía las telenovelas, cambió completamente. ¿Sí? Porque lo que hay en la telenovela es la vida de ellos. Eran los únicos programas que se parecían a ellos. Y eran igual de feos, igual de charlatanes, igual de... Este fue mi descubrimiento. Entre paréntesis, el libro con Sara está saliendo en estos días. Y va a ser, el título es bien bello, Ver con los otros, que es lo que he hecho toda la vida. He intentado ver lo que ven los otros, no lo que veo yo. ¿Sí? En ese sentido, digo, la zona en la que me movía para empezar a ponerle
conceptos que lo hicieran importante desde el punto de vista sociológico, antropológico, histórico. Fue esta intuición popular. A mí lo que me interesa es, sí, de alguna manera, la estructura del melodrama, porque ahí hay claves de coordinación largo-histórica, y yo había leído sobre los melodramas de teatro en el siglo XIX, en Francia. Entonces me encontré con eso y el título de la primera telenovela. ¿Sabes cuál fue? La primera telenovela fue en Cuba. Ah, sí, Derecho a Nacer. ¿Derecho a nacer? El derecho de nacer. Joder, perdón. ¿Se podía poner un título de mayor tamaño antropológico? O sea, las clases populares en Cuba, antes de Fidel Castro, el derecho de nacer. Era un melodramonón, pero el título vale por todos los millones de... De verdad, es eso. El derecho de nacer, para mí era el derecho de existir. Claro. O sea, las telenovelas hicieron que los pobres Existieron. estuvieran en la televisión. Porque siempre era un pobre, una pobre, ¿sí? Que iba poco a poco ahí mediante juegos mágicos, porque estaba el que la quería matar, porque sabían que era la que tenía el secreto de lo que... Entonces, con eso entra, por un lado, los medios, por otro lado, con eso entraría la cultura popular, Exacto, Pero- cultura. La cultura de la gente. la cultura de la gente. Y por otro La lado, manera como organiza la vida, cómo la percibe, cómo la cuenta. ¿y en qué momento? Porque una de las críticas que se hace, por ejemplo, a eso es que es muy culturalista. ¿Cómo entraría la política ahí? O sea, porque pareciera que la Un política... momentico, no corra tanto. Joder, estamos todavía en la cultura. Ah, bueno. Y estamos en la cultura porque los investigadores, las ciencias sociales, se morían de la risa viendo las telenovelas, las disfrutaban porque eran berracamente populares, pero como eso podía escandalizar, se iban a esconder a verla a la hora del almuerzo en la pequeña clínica que teníamos en la Universidad del Valle. Allá veían las telenovelas. Los filósofos, los grandes sociólogos. Ahí escondían. Bueno, lo que yo quería que no se nos escape es que lo que yo descubro es que de veras hay una cultura audiovisual maravillosa que es suya y se la han impuesto a la televisión. O sea, es su cultura la que se ha impuesto. No es un invento de Caracol ni de RCN. En la medida en que captaron lo que había significado el derecho de nacer, se hicieron millonarios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los que no saben escribir, sí saben contar, sí saben narrar, lo que no saben los otros. Pues quitas el lápiz y no tienen... Es el tema. Se nos puede escapar. Hay una cultura histórica que viene de muy largo y ahí está medio libro de los medios de la mediación haciendo historia de ese saber que no se sabía, no se conocía, ¿sí? O sea, me tuve que meter
con los anarquistas y para mostrar la diferencia. Los anarquistas contaban cuentos. Los comunistas no, leían el manifiesto. Leían la Biblia. Dichosos anarquistas de mi pueblo, que me dejaron ese legado. Había que saber contar. ¿Quieres que te oiga la gente del común? Aprende a contar como contan ellos. Entonces, ese saber contar, esa era la clave cuando pasa a televisión. Seguía siendo el saber contar. Y ahí estaba, fíjate, esto es bien interesante. De alguna manera, el éxito y el fracaso del modelo mexicano-venezolano era que no sabían contar. Sabían contar 1000 veces mejor los brasileños. Había mucha más penetración entre las culturas populares brasileñas y los guionistas de televisión y de radio, 1000 veces más que en México y en Venezuela. O sea, la pobreza, la esterilidad de los argumentos que se repetían y repetían. Ellos atontaban a la gente. No es que la gente fuera tonta, pero no le daban sino eso. Y surge Brasil y los manda todos al carajo. Se impone en el mundo. Y después Colombia, siguiendo la ruta de la beta de humor, ¿sí? Del relato bien hecho. ¿Sí? Era un saber popular el que se tuvo que asumir. Y ahí está para mí la figura de Pepe Sánchez, metiendo a la cámara en un bus, demostrándonos cómo habla la gente en un bus atestado, oliendo feo. Ahí había conversación, había convivencia, lo que no hay ahora en... Ay, Dios mío. Sí, ahora... Lo político. A ver, lo que pasa es que, dicho así, yo ya no puedo. O sea, lo cultural, lo social, lo político. Son 3 bolas de billar. Eso jamás se encuentra. Jamás se encuentra. Pero otra vez, me voy a las plazas de mercado con mis alumnos a ver qué pasa allá. ¿Sí? La vitalidad popular en una plaza de mercado. La vitalidad popular en un cementerio, donde ellos son protagonistas. Ese es su relato, ese es su cuento, digamos así. Y por tanto, lo que hay que aprender es, de un lado, lo que realmente la gente quería ver, lo que realmente la gente quería sentir, y, voy a usar la misma palabra, las mediaciones que ponían los mercachifles, que eran los que decían, bueno, oye, se nos va y las cámaras cuentan tanto, por favor, háganlo más corto. De un lado, el idioma de la gente, el idioma de la gente del común. Y de otro lado, el saber o no saber narrar del director. O sea, los que eran cara a cara, Perdón, era... porque se acabó la tarjeta, me toca comer.